Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Tenemos 23 personas. Ya van a llevar un susto cuando les ponga la asistencia. 32 matriculados, creo. Bueno, gente, Elitza, Valeria, Juan, empezamos. ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo van con sus materias? ¿Bien? ¿Terrible? Por ahí alguien dijo que el cálculo integral le está dando como duro. ¿Algunos están viendo ya cálculo 2? ¿Apenas? Sí, profe, y más que lo estoy viendo con un profesor que solo nos pasa puras diapositivas. Cálculo con diapositivas. ¿Y alguien más está viéndolo así? Yo también. Yo también. O sea que él hace las cosas en 5 segundos y ya llena el tablero mientras usted está dándole ahí al duro. ¿Es cátedra o planta? Eric. Pues este era el coordinador de cálculo 2. Ah, no, es por vago. Ese tipo tiene la plata, tiene los recursos y le pagan para que haga su trabajo correctamente. Pero muchos docentes pues no, esta es la hora y todavía no saben que existe un tablerito digital o algo así. De la universidad tampoco se hizo el esfuerzo de decirle a nadie, ¿no? Es como por escuelas que organizaron las cosas y se hicieron como claustros de profesores entre cátedras con plantas donde mostrábamos tecnologías, decíamos deberíamos comprar esto, no sé qué. Incluso nosotros de física pedimos cosas y la universidad es terrible. Pero bueno, ahí está, acá ahí nos echan. Nicolás, Juan, Valeria, para hoy, por favor. Profe, yo estoy viendo dispositivos, pero ya tengo la cámara. Ah, Valeria está. Sí, tienes toda la razón. Tengo problemas con la cámara. ¿Y eso, Juan? No, hombre, tenga plan B, ¿qué pasa con el celular con la cámara? Señor profe, y qué pena. No, no. Terrible. Yo tengo mi plan B ya armado. O sea, el día que mi cámara me deje botada, la cosa debería funcionar. Porque yo lo cuadré qué días, por ahí con una aplicacioncita. No sé a ver si funciona o no. Sí, tal cual. Ese es mi plan B. Ahí está, mi camarita. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo? ¿Va a tener algún plan B? ¿Mm? Ya les mostré por ahí todas las aplicaciones. Probé las que me mostraron algunos de sus compañeros, también que les compartí. Funcionan bien. ¿Para qué? No me quejo. Pues no sé. Bueno, ahí les dejo el dato. ¿Cómo se detiene esto? Funciona bastante bien. Ese es el Droidcam. El Droidcam que me sirve como cámara de reemplazo. Bueno, Juan, entonces que no lo va a pasar, por favor. Listo. Seguimos. Vamos a ver el día de hoy. Velocidad media y velocidad instantánea. Comencemos con las preguntitas. ¿En qué caso la aceleración media y la instantánea son iguales? Solo necesitamos uno. ¿Alguna idea? La B. La B, cuando se tiene un movimiento rectilíneo con aceleración constante.
¿Estamos de acuerdo? Ese movimiento me ayudaría para dos cosas. Primero, si tengo el movimiento rectilíneo y tenemos aquí una partícula, que se mueve con una aceleración instantánea y es una aceleración constante, esa aceleración va a ser igual a si yo la calculo como simplemente la derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, va a tener un valor. Por ejemplo, aquí que estamos en el eje X, esa aceleración puede ser que tenga pues su componente en X en Y. Ya. Y ese valor va a ser constante, es decir, va a ser 3, supongamos. ¿Listo? Y sería igual a si yo calculo esa aceleración teniendo este punto, que tiene por supuesto una velocidad y tiene asociado también un tiempo, velocidad 1 y tiempo 1, con respecto a este punto que puede tener una velocidad 2 y un tiempo 2, o con respecto a este punto que va a tener una velocidad 3 y un tiempo 3. ¿Por qué? Porque la rata, es decir, el radio de crecimiento entre estas dos velocidades sobre estos tiempos debería ser igual. Quiere decir que si yo lo comparo con el cálculo de aceleración media, que literal lo único que me está diciendo es calcule el cambio de la velocidad sobre el cambio del tiempo, también debería darme 3. Y no interesa en qué par de puntos yo lo calcule. Si lo calculo entre estos dos, debería darme 3. Si lo calculo entre el punto inicial y el punto final, debería darme 3. O entre los dos últimos también debería darme 3. Porque tenemos exactamente el mismo ritmo de crecimiento de la velocidad. No importa si yo conozco la ecuación, por lo tanto lo puedo derivar. O si conozco puntos que casi siempre están dados por resultados experimentales. O sea, así como nosotros utilizábamos la velocidad media mucho para cálculos experimentales de posición, yo puedo, ya conociendo esas velocidades medias, decir, fue bastante buena, digamos que es una velocidad instantánea, es decir, conozco la velocidad en este punto, en este punto, en este punto, y con esas velocidades medias que yo tomo como instantáneas, calculé la aceleración promedio o media. ¿Ok? Dependiendo de la calidad de los datos. Igual, siempre que hacemos cualquier clase de medida, cualquier clase de cálculo de aceleración media con valores experimentales o velocidad media con valores experimentales, pues hay un margen de error. Depende de qué tan seguro estamos del tiempo que medimos, de cuánto fue el desplazamiento que medimos, de muchas cosas. Listo. Efectivamente, cuando tenemos un movimiento rectilíneo con aceleración constante. Si esto no fuera rectilíneo, sino que fuera un movimiento curvo, puede ser que tengamos un valor de la aceleración constante, pero no vectorial. Es decir, tenemos una magnitud de la aceleración constante, más no un vector constante. Siempre que tengamos cualquier clase de movimiento curvilíneo, la aceleración tiene que estar cambiando de dirección. Entonces no me va a cumplir con eso tampoco. ¿Listo? Segundo, si usted corre hacia el norte con una velocidad constante y frena hasta detenerse, ¿en qué dirección está el vector de aceleración? Hacia el sur, ¿no? ¿En dirección contraria? ¿Qué opinan los demás? ¿Sí o no? Sí, David. Bueno, la cosa es, en general, así. Yo tengo una personita. Esta está. Yo lo puedo desplazar en cualquier dirección. Listo. En el momento en el que yo lo desplace, es decir, que tenga un cambio de la posición con respecto al tiempo, es porque algo se lo tuvo que ordenar. Es decir, si él se va a desplazar a la izquierda, es porque tiene, es porque tiene una velocidad en esa dirección. Yo voy para la cocina. En mi cabeza debería aparecer un vector de velocidad que me dice te tienes que mover hacia allá. Yo me detengo, el vector desaparece. Si me devuelvo, me va a aparecer un vector de velocidad que me diga vaya de nuevo para la sala. Si me voy para la pieza, me aparece un vector de velocidad. Siempre que yo vaya a moverme en cualquier dirección, es porque hay un vector de velocidad que está diciendo en qué dirección va a estar el movimiento. ¿Eso está claro? La velocidad es tangente a la trayectoria, es algo bastante, pero bastante general y siempre se me va a cumplir. ¿Listo? Bueno, supongamos ahora
el caso del ejercicio en el cual tenemos un movimiento, bueno, no hagamos el del ejercicio todavía, hagamos un ejemplito un poquito más sencillo. Supongamos que tenemos un vector de velocidad y supongamos que en esa dirección está también un vector de aceleración. Miren que de hecho el vector gráficamente pareciera ser igual, ¿no? Si yo simulo, el vector de aceleración no va a cambiar, pero el de velocidad sí, está creciendo. ¿Por qué? Porque la velocidad le pasa algo muy parecido a lo que le pasa al desplazamiento. La aceleración le está ordenando, usted tiene que crecer hacia allá. Incluso cuando el vector de velocidad inicialmente es 0, siempre comienza a crecer en esa dirección. Es decir, el movimiento está dado por el vector de velocidad, cierto, pero la tendencia al movimiento está dada por el vector de aceleración. Yo me lanzo por el balcón, desesperado por el rendimiento académico de mis estudiantes. Yo me puedo lanzar con una velocidad 0 y automáticamente mi vector de aceleración, la fuerza gravitacional, me dice, usted tiene que aumentar la velocidad hacia abajo. Yo me lanzo y mi velocidad comienza a aumentar hacia abajo. Porque mi tendencia de movimiento puede ser que sea 0, es decir, me lanzo con una velocidad horizontal, o incluso me lanzo hacia arriba. Lo único que le queda a la velocidad es comenzar a alinearse hacia abajo. Eventualmente voy a ir hacia abajo. Puedo llegar a ser ese caso en el cual yo tengo una velocidad inicial en una dirección y tenga una aceleración en dirección contraria. Si yo animo una vez más, la velocidad va a comenzar a disminuir, porque sí, su movimiento es para la izquierda, pero su tendencia de movimiento es que vaya hacia la derecha. Y van a tener que, después de mucho tiempo, alinearse y ir en la misma dirección. Si nosotros logramos lanzar algo hacia arriba con muchísima fuerza, desde el instante que sale, desde el instante que nosotros lanzamos algo, sobre él comienza a actuar la aceleración de la gravedad. Es decir, la velocidad inicial en un instante de tiempo infinito, infinitamente pequeño, posterior ya es más pequeña. Y conforme avanza el tiempo, esa velocidad va disminuyendo, hasta que el objeto se detiene en el punto más alto de su trayectoria y baja. Eso es un lanzamiento vertical. Si lo lanzamos con un ángulo, pues un lanzamiento parabólico. La única manera en la que la velocidad logre romper esa aceleración que lo está diciendo su tendencia de movimiento es para abajo es que utilicemos un lanzamiento con una velocidad más grande que algo llamado velocidad de escape. Es decir, que lancemos un objeto tan duro como que la aceleración disminuya con respecto al tiempo hasta hacerse casi que cero o insignificante. ¿Qué tan difícil es? Pues la aceleración de la Tierra de 9,8 en la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra, de hecho vale como 9.84, una cosa así. Y en el Monte Everest, el lugar más alto sobre la superficie de la Tierra, vale como 9.76. O sea, los dos valores aproximan a 9,8. El lugar más profundo, debajo del nivel del mar, y más alto por encima del nivel del mar, no son suficientes para que usted tenga un valor de la aceleración diferente a 9,8, el valor que siempre es como aceptado. Si usted logra hacer un dispositivo que lance así sea unos 10 gramos, 20 gramos al espacio, es decir, que rompa esa velocidad de escape, usted se gana un premio Guinness, un premio Guinness, iba a decir, un premio Nobel, perdón, por desarrollo científico, porque usted básicamente está creando un método de bajo costo para llevar material al espacio, así sean 10 gramos, así es de costoso llevar material al espacio. Tengo que invertir millones de dólares, millones de kilogramos de combustible, material, de acero, lo que sea, para llevar 1 kilo al espacio. Para llevar un satélite pequeñito, utilizan unos rockets modestos, que son carísimos, para llevar un satélite chiquitico, obsoleto casi. ¿De acuerdo? Entonces imagínense llevar una persona, o algo por el estilo. Bueno, ahí está la cosa. Entonces, sí, definitivamente, si usted corre hacia el norte con una velocidad constante y frena, es porque tuvo una vector de aceleración en sentido contrario, es decir, hacia el sur. ¿Listo? Tercero, el concepto de aceleración instantánea se relaciona con el de velocidad por medio de... Ya me lo nombré. La B. Muy bien. La aceleración instantánea
es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así como la velocidad era la derivada... Esperen, es que este quedó como muy hacia la derecha. Derivada de la velocidad. Okay. Derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Listo? Estas son las dos ecuaciones diferenciales en forma de derivada que tenemos de relación de tres gráficas. La gráfica de posición, la gráfica de velocidad y la gráfica de aceleración. Con esta paso de la gráfica de posición con respecto al tiempo a la gráfica de velocidad. De hecho, con fines memotécnicos, el orden importa. ¿Okay? Y sobre todo porque creo que el grupo anterior me dijo que ese video creo que lo he hecho yo. Yo les coloqué a ustedes gráficas de posición, velocidad y aceleración. Y les mostré que con las derivadas yo paso de una a la otra. Es decir, con la derivada yo paso de la posición a la velocidad. Y de la derivada de posición, de velocidad con respecto al tiempo, paso a la aceleración. ¿Cómo me devuelvo? Bueno, hay que fragmentar esta ecuación diferencial, es decir, pasar este dt para el otro lado, o multiplicar ambos lados por dt, como lo quieran ver los matemáticos, e integrar. Entonces, pero es posible también con la gráfica de aceleración reconstruir una gráfica de velocidad y con esa reconstruir una gráfica de posición. ¿Listo? Pero les decía, el tema de cinemática se centra en estos tres vectores: posición, velocidad, aceleración. Y estas son las ecuaciones más base, las ecuaciones diferenciales. Casi que aquí, con esto ya va a tener todo. ¿Ok? Listo. Cuarta, si cambia la dirección del vector velocidad, pero su magnitud se mantiene constante, no se produce un cambio en la aceleración. ¿Falso o verdadero? ¿Qué opinan? ¿No se les ocurrirá algún caso por ahí que yo les haya mostrado donde la dirección del vector de velocidad esté cambiando todo el tiempo, pero su velocidad se mantenga constante? Y esto es casi que debido a que hay una aceleración que está haciendo que el vector de velocidad siempre tenga que cambiar de dirección, más no de magnitud. El del movimiento circular. Tal cual. El movimiento circular me obliga al vector de velocidad a cambiar de dirección, pero el movimiento circular, de hecho, si es un movimiento a velocidad, constante, no va a tener una aceleración que nosotros digamos es una aceleración en dirección de la velocidad. Es decir, hay dos clases de movimiento circular. Uno de los que vamos a ver es un movimiento circular. ¿Qué está pasando ese computador? Ok. Uno de los movimientos solamente va a tener la aceleración hacia el centro de la circunferencia, no va a tener más. Esa aceleración lo único que hace es evitar que la partícula escape. Si yo quiero modelar esto en una cosa real, una cuerdita con una masita y empiezo a darle vueltas en mi cabeza. Y ya. ¿Qué pasa si corto la cuerda? Desaparezco esa aceleración normal, esa aceleración que va hacia el centro, y la pelotica pues seguiría la dirección de la velocidad. Esta tenemos una velocidad totalmente constante, 1.2 metros sobre segundo. Listo. ¿Está cambiando esa magnitud? No. ¿Está cambiando el vector como tal? Sí, mira, aquí están sus componentes siendo modificadas. ¿Por qué? Pues porque está cambiando la aceleración. ¿Vale? Entonces, sí era posible llegar a tener algo como eso. Entonces, si cambia la dirección del vector velocidad, sí, cambia, pero su magnitud se mantiene constante, no se produce un cambio en la aceleración. Bueno, falso. Sí se produce un cambio en la aceleración. De hecho, aquí está escrito en un orden intencionalmente confuso. La cosa sucede así. La partícula existe. Existe una segunda partícula. Por lo tanto, hay interacción entre dos partículas. Interacción por medio de fuerzas. La fuerza produce una aceleración. La aceleración una velocidad. La velocidad un cambio de la posición.
¿Qué estamos viendo nosotros? Bueno, desde la aceleración para abajo, ¿no? Nos falta todavía mirar cómo son las cosas de las fuerzas, pero eso lo vamos a dar hasta el segundo corte. Solo nos interesa en cinemática el movimiento de las partículas, más no por qué se da el movimiento de las partículas. O sea, solo nos interesa analizar posición, velocidad, aceleración. El por qué lo dejamos para después. Porque la cinemática no necesita de algo muy importante, que es las leyes de Newton. Y sobre todo el concepto de masa. No necesitamos saber qué es la masa siquiera para hablar de cinemática. Así de relajado es. ¿Listo? Casi que el segundo corte empezamos con masa. Bueno, primero, ¿es posible al analizar un movimiento obtener un cambio de la magnitud de la velocidad igual a 0 y una aceleración media diferente de 0? Es decir, que un vector de velocidad tenga una magnitud constante y una aceleración media que no sea 0. Vamos. Es un movimiento lineal, ¿no? ¿Señor? Si es un movimiento en línea recta. Si tenemos un movimiento en línea recta, tendríamos una aceleración, sí. Pero si es en línea recta, ojo, la velocidad y la aceleración van en la misma dirección. Por lo tanto, no es posible tener una magnitud constante de la velocidad. Tiene que crecer o tiene que disminuir. O sea, literal, acabamos de ver un ejemplo de esto. ¿No se les ocurre? ¿Ninguno? Les estoy preguntando lo mismo dos veces. Es decir, un ejemplo que les puede llegar a servir a ustedes, adivinen cuál es. El de caída libre. Ah, caída libre. Bueno, en la caída libre la magnitud de la velocidad está cambiando siempre. Siempre. Cualquier instante de tiempo. Y el del tiro para el del movimiento circular. El movimiento circular siempre está cambiando la aceleración. Bueno, la aceleración media es diferente de 0 porque la aceleración instantánea también. Entonces, si yo llego y analizo en cualquier punto, dos puntos, la aceleración, la media y la instantánea son diferentes de 0. Pero la magnitud de la velocidad, sí, el cambio es igual a 0, es decir, se mantiene constante. Ok. Literal, esas son las preguntas que más los corchan. Preguntar lo mismo de dos formas diferentes. Terrible esas preguntas, pero buen dato, buen dato. Listo. Segundo, sí, así niveló la nota, que no saque tan alta. Si se tiene el vector de aceleración y el de velocidad en direcciones vectoriales contrarias, ¿qué sucede con el vector de velocidad luego de un largo tiempo? Pues invierte su dirección también, ¿no? Exacto. Lo que usted mostró en la simulación. Bueno, es la embarré. Si les hubiera mostrado esta pregunta luego de que lo dije, a los 5 segundos, no sabían. Según lo que acabo de observar, ¿no? Y sí, pasa eso. Claro, el vector de velocidad va a disminuir, eventualmente se va a alinear con el de la aceleración y va a crecer hacia donde esté la aceleración. Muy bien. Tercero, y esta es una pregunta... bueno, en el video no se explicaba por qué. ¿Por qué creen que es complicado graficar un movimiento con respecto al tiempo en 3 dimensiones? Es decir, en el video solamente dije, vamos a hacer gráficas de una dimensión, ¿no? Chévere. X contra T, velocidad en X contra T, aceleración en X contra T y ya. Solamente en una dimensión. X, X, X. ¿Por qué no puse más dimensiones? ¿Qué creen? ¿Ni idea?
Bueno, las gráficas, como ustedes las vieron, si fuera una línea recta, serían gráficas en una dimensión. Pero eran ejes cartesianos casi. Solamente que el eje horizontal yo lo ocupé para el tiempo y el eje vertical para posición, velocidad o aceleración. Cualquiera de los tres. Si yo pongo dos dimensiones, tendría que usar un eje cartesiano tridimensional. Y tendría que ocupar dos dimensiones para las dos ejes, perdón, para las dimensiones físicas, es decir, para X y Y, por ejemplo. Y el perpendicular a ellos, el eje temporal. Porque siempre quiero mirar un movimiento con respecto al tiempo. Quiere decir que si yo analizo un movimiento en 3 dimensiones, yo tendría que hacer una gráfica en 4 dimensiones. Y la humanidad no ha llegado a tanto. O sea, nosotros no podemos llegar a ver en una gráfica en 4 dimensiones y entenderla, a procesar la cuarta dimensión. ¿Qué podemos hacer? Como seres tridimensionales podemos ver proyecciones de la cuarta dimensión. Suena muy esotérico. Una película es una proyección de un evento que transcurrió en la cuarta dimensión, de la cual usted solo puede ver una proyección. O sea, usted ve la película, usted la puede adelantar, la puede atrasar, usted puede ver fotogramas del evento en 3 dimensiones y ni siquiera es eso, ¿no? Es algo en 3 dimensiones proyectado en una pantalla en 2 dimensiones y usted puede avanzar o disminuirlo. Si fuera un holograma, de pronto usted podría, bueno, veo algo en 3 dimensiones proyectado en 3 dimensiones, o sea, no estoy disminuyéndolas, pero aún así yo no puedo verlo al tiempo. Es decir, yo no puedo ver la cuarta dimensión. Ver la cuarta dimensión es al mismo tiempo conocer el tiempo, conocer todo lo que va a suceder, como nosotros vemos una imagen en el papel. Así como nosotros vemos una imagen en el papel y vemos un dibujito en 2 dimensiones y tenemos todo el recurso es ver el tiempo de la misma manera. Nosotros no podemos hacerlo. Nuestra mente no funciona así. Nuestra mente cuando recuerda algo tiene que viajar al pasado y crear fragmentos de lo que ocurrió. ¿Sí? No podemos recorrer tampoco la dimensión temporal libremente. No podemos avanzar en la dimensión temporal libremente. No podemos retroceder. Podemos recordar cosas del pasado, pero no podemos ir allá. Entonces estamos limitados en eso. Y digamos que la gráfica en 4 dimensiones siempre van a ser proyecciones. Siempre. No podemos verla completamente. Una película podría ser lo más aproximado, pero de nuevo, podemos recorrerla la cuarta hacia arriba o hacia atrás, pero no verla al tiempo. Un videojuego de pronto me permite adelantar o retroceder, pero no me permite vivir todo el juego al mismo tiempo. Tiene un orden, una linealidad que no puedo vencer. ¿De acuerdo? Así que el mejor recurso es trabajar cada dimensión por separado. Gracias a Dios. Por la definición algebraica del espacio vectorial, usted tiene diferentes, ¿cómo es que se dice? Ejes ortogonales y ortonormales, es decir, a 90 grados entre ellos, lo que hace que las ecuaciones de cinemática sean completamente independientes unas de las otras. La posición en X, la posición en Y y la posición en Z no son codependientes, es decir, en la ecuación de X yo no voy a ver ningún término de Y. En la ecuación de Y yo no voy a ver ningún término de Z. O en la de Z de X y de Y. Ni para la posición, ni para la velocidad, ni para la aceleración. Si yo conozco las condiciones iniciales de un movimiento en X, van a ser predecibles la velocidad y la aceleración en X. Y en Y pueden ser otras condiciones completamente diferentes. Y no se van a mezclar con las de los otros ejes. Y en Z igual. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo tener un movimiento extraño en X y un movimiento bastante familiar en Y en Z incluso podría no tener movimiento y está totalmente permitido. ¿Listo? Entonces, para análisis, una dimensión con respecto al tiempo casi siempre es el mejor recurso para analizar esa clase de movimientos en varias dimensiones. ¿Listo? Cuando hagamos, porque se puede hacer gráficas de trayectoria, cuando se hace trayectoria, y ya la vimos, gráficas de posición versus posición, hay un recurso que no podemos ver de esas gráficas, el tiempo. Es decir, podemos mirar, sí, es una trayectoria parabólica, es una trayectoria circular, pero de esa gráfica, ¿en qué tiempo estuvo en cada punto de la trayectoria? No, ni idea. Tenemos que colocarle a lo mucho ahí, esto es para el tiempo 2, para el tiempo 5, para el tiempo 7, pero la gráfica no me lo da.
Pero la de posición versus tiempo, sí, tengo acceso a esa información. ¿Cuánto era la posición en X, en Y, en Z con el tiempo? ¿Listo? Bueno, hagamos este rápidamente. Y dice así. La velocidad de una partícula que se mueve a lo largo del eje X varía de acuerdo a la expresión. Velocidad en X que depende del tiempo igual a 15 menos 6 por t cubo metros sobre segundo de 3 a segundos. Bien. Encontrar la aceleración promedio en el intervalo de tiempo de 2 a 5 segundos. Si nosotros queremos hallar esa aceleración promedio, ¿cuál sería mi ecuación? ¿Ya? 18t al cuadrado. What? O sea, ¿te refieres a alguna respuesta para 2 segundos o para 5? Me refería por lo que están preguntando la aceleración promedio. Ah, ok. O sea, bueno, sí. Este valor promedio. Aceleración media. ¿Listo? Igual tendríamos que calcular la aceleración en cada punto instantánea, lo cual podemos hacer con la derivada. Reemplazar en 2 y en 5 y luego calcular el promedio, ¿no? Valor 1 más 2 sobre 2 y se acabó. La suma de las aceleraciones sobre 2. Pero no, hagamos la aceleración media. ¿Cómo sería la ecuación de aceleración media? ¿Qué me dice? Delta V sobre delta T. Sí, que tenemos que mirar el cambio de la velocidad y de hecho esa es una velocidad en X sobre el cambio temporal. Bueno, si queremos ver cambio de la velocidad tendríamos que evaluar esta velocidad que está en el eje X, pues en los dos tiempos suministrados. En el eje en 2 segundos y en 5 segundos. ¿Cuánto les da? Y necesitamos el delta del tiempo. 5 menos 2, 3 segundos. Listo. ¿Qué pasó con este? No me hagan sacar mi calculadora. Qué lento, señor. Voy a comenzar con el de 5. A ver, dice 15 menos 6 por 5 al cubo. Listo. ¿Hicieron el de 2 segundos? Menos 200, perdón, menos 735 metros sobre segundo. ¿Hicieron este para 2 segundos? ¿O tampoco? Menos 33. Vale, menos 33. Listo. Menos 33. Ok, si quiero hallar entonces la velocidad media, nosotros necesitamos el valor final, menos 735, menos de la ecuación, es decir, estamos mirando el delta de las velocidades, menos el valor, que es 33. Listo, este es el valor, este es el valor, este es el menos de la ecuación. Pilas, porque son errores comunes que he visto, que llegan a restar estos dos valores cuando en realidad este operador negativo con este operador negativo es un más. Por lo tanto, estos dos valores se suman. ¿Cuánto me da entonces? Menos 735 más 33. Y lo dividimos en 3. Y si es un múltiplo, pues lo simplificamos. No me hagan usar mi calculadora.
Menos 234. Menos 234, sí. Ok, entonces es un múltiplo menos 234. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué tan grande es esta aceleración? Uf, muchísimo. La aceleración de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo. Esta aceleración es gigante. ¿Por qué se pueden llegar a dar esas aceleraciones? En la Tierra es difícil, pero podremos llegar a lograrlo en intervalos de tiempo muy pequeñitos. Campos magnéticos de pronto gigantes o lo más seguro, una explosión. Eventos explosivos son eventos donde ocurren fuerzas gigantescas en intervalos de tiempo muy pequeños. Entonces con una explosión es posible generar esta aceleración. No por mucho tiempo, pero sí. ¿De acuerdo? Miren también el valor de la velocidad y la forma. Es una ecuación cúbica. Y esto tiene mucho que ver con las ecuaciones que vamos a ver nosotros más adelante. Me relacionan a mí la posición, la velocidad y la aceleración. Por ejemplo, si nosotros miramos aquí en esta pequeña applet, tengo tres tipos de movimiento. Bueno, tres tipos de ecuación, perdón. Tengo ecuación de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. ¿Listo? Esta es la ecuación de una parábola. Esta es la ecuación de una línea recta y esta es constante. Miren la pendiente que puedo llegar a sacar aquí por intervalos para esta ecuación. Por ejemplo, acá tenemos una pendiente negativa. Y ya que la pendiente o la derivada de la posición versus tiempo es la velocidad, el hecho de tener una pendiente negativa quiere decir que la velocidad es negativa en ese punto. ¿Qué pasa? Que la pendiente se va suavizando, es decir, se va acercando a cero hasta el punto donde cero, que es el mínimo de la parábola. ¿Y qué pasó en ese punto? En un segundo, de hecho, si seguimos que eso es un segundo. Donde la parábola fue cero, fue mínima, perdón, es porque la pendiente es cero y por tanto la gráfica de velocidad tuvo un corte con el eje temporal y fue cero. ¿Qué siguió después de la parábola? Nada, pues que su pendiente comenzó a aumentar, 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 aumentar y no sabemos qué pasa más arriba, sigue derecho, pues la velocidad también comenzó a aumentar. No es coincidencia que de una gráfica de posición versus tiempo de orden 2, una parábola, cuando yo la derivo con respecto al tiempo, tengo una ecuación de orden 1, una línea recta. Por la derivada, ¿no? Tenemos un polinomio de orden 2, si lo derivamos obtenemos uno de orden 1. ¿Qué pasa si yo cojo y calculo la pendiente de esta línea? Pues me va a dar la misma. Entre este cuadrito, en este pedacito o toda la recta tiene la misma pendiente. Y de hecho aquí la pendiente se ve que es 1, ¿no? Bueno, pues esa pendiente es el valor de la aceleración, que es constante. La aceleración es 1. Entonces las tres gráficas están relacionadas. Y acabo de relacionarlas de izquierda a derecha mirando simplemente la derivada. No es más. ¿Listo? Este movimiento es el movimiento uniformemente acelerado, uno de los que tenemos que trabajar con un poquito más en forma y tenemos que mirar también este otro, cuando la aceleración es cero. ¿Listo? Cuando la aceleración es cero, nosotros tenemos un movimiento, bueno, no acelerado. Por lo tanto, si no hay aceleración, la velocidad va a ser constante, porque no hay nada que la cambie, no hay nada que le diga, ahora tienes que cambiar en esta dirección o en esta otra. No. El valor inicial de la velocidad va a ser el valor final, menos 1, y es constante. ¿Qué pasa con la posición con respecto al tiempo? Ah, pues que es una línea recta, sí, y su pendiente es menos 1. ¿Cuál es la posición inicial? Bueno, esa sí la puedo modificar, aquí la pongo menos 1. Miren las cosas como son interesantes. Si yo cambio, por ejemplo, esta posición inicial, ¿qué pasa con la velocidad? Nada, ¿no? Porque la posición inicial no me afecta absolutamente nada la gráfica de velocidad. Y tiene sentido porque es una constante. Si yo la derivo con respecto al tiempo, vamos a obtener la misma gráfica de velocidad. Y si yo tengo esta gráfica de velocidad y la cambio, bueno, esa sí va a tener un efecto en la gráfica de posición, porque al fin y al cabo estoy cambiando la pendiente de la gráfica de posición. Bien, bueno, cositas que vamos a ver la siguiente semana. Spoiler. Listo. Ya tenemos este valor de la aceleración bastante grande. Hagamos otro. Este ejercicio. Sencillo.
Sencillísimo. Pero requiere un poquito de análisis. Cuéntenme algo. Mire, leamos primero. Un electrón golpea una pantalla de televisión con una velocidad de 300 metros sobre segundo. Suponiendo que ha sido acelerado desde el reposo a través de una distancia de 2 metros, encontrar la aceleración promedio. Ya, listo. Ok. ¿Alguna duda? ¿Qué valores podemos llegar a sacar? ¿Qué será de 300 metros sobre segundo? La velocidad de la luz, ¿no, profe? Opa, pues sí. Pero, ¿qué es físicamente? Ya que el enunciado me dice, el electrón golpea la pantalla de televisión con esa velocidad. Y sigamos leyendo, suponiendo que ha sido acelerado desde el reposo a través de una distancia de 2 metros. Entonces, ¿qué se convierte esa velocidad de 300 metros sobre segundo? En la velocidad instantánea. Sí, pero es la velocidad instantánea en un tiempo determinado, no lo conocemos, pero fue al cabo de recorrer 2 metros. Es decir, esta es la velocidad con la que termina el electrón. Esos 300 metros sobre segundo. Y si yo tengo una velocidad final, el ejercicio también me da una velocidad inicial. ¿Cuánto fue la velocidad inicial? De hecho, está en el enunciado. Pero 0. 0 porque me dice Cero. que ha sido acelerado desde el reposo. Así que él parte como 0. Y finalmente me dicen que todo ocurrió porque recorrió una distancia de 2 metros. Pongámosle, bueno, recorrió una distancia de 2 metros, es decir, su posición cambió 2 metros. Le tengo que colocar aquí algo vectorial. Estamos trabajando en una sola dimensión. Cuando trabajas en una sola dimensión, la parte vectorial podemos no colocarla. Si esto fuera negativo, pues tenemos un sentido vectorial. Estamos en una sola dimensión. Listo. ¿Con qué ecuaciones sugieren podemos comenzar? ¿Con qué conceptos podemos comenzar para esto? Pues lo primero sería calcular el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo calcularíamos? Esto con el delta de la distancia recorrida y la posición, ¿no? Y la velocidad, perdón. La velocidad Delta de posición. Ah, ok. Sobre delta del tiempo es igual a la velocidad media. ¿Sí o no? ¿Se podría? Sí, podemos llegar a tener una pequeña aproximación, ¿no? ¿O no? ¿O nos faltaría algo? Despeja el tiempo, ¿no? ¿Será? Bueno, si despejamos de acá el tiempo, entonces me quedaría que el tiempo transcurrido es igual al cambio de la posición sobre la velocidad media. ¿Sí? ¿Cuánto fue la velocidad media? Porque aquí tenemos sí cambio de posición, 2 metros, pero la velocidad media, ¿cuánto es? Porque lo que tenemos ahí son velocidades instantáneas, velocidad al final del recorrido y al final y al inicio del recorrido. Yo no sé esto porque dice promedio en todo lado. Y eso lo tuve que haber escrito yo. Daniela, ¿tú en qué ciudad estás? ¿Estás en Bucaramanga? ¿Qué nombre dijo? Daniela, que si tú estás en la ciudad de Bucaramanga, no. No, no, señor. ¿En qué ciudad Yo estoy en estás? Aguachica. Ok. Aguachica. No digo porque está haciendo calor, pero no tanto calor como para tener ventilador toda la clase.
Entonces concluyo que estás en alguna ciudad mucho más caliente que esta. Sí, profe. Vale, ¿mi idea? Ok, mira lo que está pasando acá. Ni la ecuación de velocidad media, ni la de aceleración media, que me habla a mí del cambio de la velocidad. Bueno, estamos mirando en una dimensión, ¿no? Sí. Le quitamos la parte vectorial. Ok. Que me habla del cambio de la velocidad sobre el cambio de tiempo. Me podrían llegar a servir. Si me voy por este lado, voy a tener aquí el cambio de una velocidad sobre un cambio del tiempo. Listo. Esto es uno de los ejercicios que, digamos, vamos a mirar más adelante exactamente cómo resolver, pero con lo que nosotros sabemos por ahora es suficiente para que usted conceptualmente lo descarte. Es decir, nosotros tenemos ecuaciones que dependen del tiempo y no hemos visto ni siquiera un solo caso en el que no dependan del tiempo. Tenemos la velocidad que depende del tiempo, tenemos la aceleración que depende del tiempo. Este ejercicio de hecho se hace mezclando dos ecuaciones de un movimiento uniformemente acelerado, como la ecuación de velocidad y ecuación de posición, en una. Porque las ecuaciones de velocidad y de posición me van a depender del tiempo, pero si yo despejo de una el tiempo y lo reemplazo en la otra, obtengo una ecuación que, de nuevo, como en la clase pasada, lo que no quiero ver lo despejo y lo reemplazo en otro lado y desaparece la relación del tiempo. Esa ecuación es una ecuación bastante útil para movimientos uniformemente acelerados que va más o menos de este estilo: 2 veces la aceleración por el desplazamiento. No hay tiempo acá, no necesito el tiempo para resolver esto y vamos a ver de dónde sale, ¿de acuerdo? De nuevo, va a salir del cambio de la velocidad, es decir, de la ecuación de velocidad, mejor dicho, y de la ecuación de posición. Mire que acá está cambio de la velocidad y cambio de la posición, y esos son los datos que yo tengo: cambio de la velocidad y cambio de la posición. No pasa por el tiempo, no lo necesito. De hecho, es una cinemática que no necesita una evolución temporal para poder funcionar. ¿Listo? Entonces estén pendientes la siguiente semana cuando vean esto por ahí en los videos. Lo vamos a trabajar un poquito. Este ejercicio, con lo que hemos visto por ahora, nos quedamos como un poco cortos, ¿de acuerdo? Pero usted debe poder verlo y descartar al menos que falta un dato o falta un concepto o algo por el estilo. Poco a poco lo van desarrollando. Hay un montón de ejercicios malos. Este no está tan malo. Hay un montón de ejercicios malos que tienen un fin pedagógico brutal, porque arreglar un ejercicio lo permite a uno tener muchas cosas más creativas. Vamos a ver poco a poco cómo los trabajamos. Hagan para la siguiente semana, por su bien. Se conoce el valor de la posición de una partícula, de posición, de velocidad. Ok. Se conoce el valor de la velocidad de una partícula y es un polinomio. Tenemos un término de orden 2, un término de orden 3. Calcular el vector de aceleración instantánea. Si tiene una ecuación de velocidad con respecto al tiempo, ¿cómo calculas de aceleración? Derivando. ¿Sí? Deriva esto con respecto al tiempo. Esto es 0 y esto le queda 2 por 5, 10 t. Ya, le resolví la primera parte. Háganlo ustedes. ¿Cuál es el vector de aceleración inicial? Bueno, una vez obtengan el vector de aceleración, pues reemplazan cuando el tiempo valga 0. Aquí dice, cuando el tiempo igual a 0. Okay. Y grafíquenlo, para que se acostumbren un poquito a usar la parte del graficador. Un compañero de ustedes del otro grupo me mostró bueno, me recordó, por así decirlo, que existe algo diferente, ¿no? El GeoGebra. Para la parte de la gráfica de calculadora es sencillo, lo usamos la vez pasada. Usted simplemente introduce las ecuaciones y él le grafica. De hecho, GeoGebra incluso tiene funciones para derivar, pero ya necesitarían revisar un poquito la documentación.
Pero usted podría llegar a colocar la velocidad igual a la derivada de x, entonces solamente define x, por ejemplo, que tenemos velocidad, podría llegar a colocar la velocidad y define la aceleración como la derivada de la velocidad y él se lo haría automáticamente. Podemos llegar a revisarlo más adelante. ¿Listo? Esto es como para que vayan soltando la mano, que ya la cosa se empieza a poner buena. Bueno, gracias por venir. Hoy tuvimos 26 personas, son 32. Yo creo que ustedes ya tuvieron un poquito de laboratorio, de hecho 25 porque Valeria está 2 veces. ¿Ya tuvieron laboratorio en algún momento? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y asistieron todos los compañeros del laboratorio o no? ¿Faltado gente? Mejor dicho, ya no les dijo como, hey, fulanito de tal, lo tengo en la lista. Que a mí no me interesa mucho si están todos, pero a él sí le interesa bastante si están todos. Pues él dijo que eran como 13 personas que tenían que asistir y fueron 10. 10 personas. Qué degenerados. Listo. Bueno, 10 personas es, no se encarten con esas personas. Si faltan 13, entonces si son 13 y fueron 10, esos 3 van en un grupo. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Ya escogieron grupos de laboratorio? Sí, el profe no les asignó al azar. ¿Al azar? Bueno, ya se Sí, puso señor. salvaje. Yo pensé que Ya ustedes los hicimos habían... una práctica. Yo pensé que ustedes los escogían entre ustedes, ¿no? Solos. Bueno, los grupos que hayan quedado, ojalá esos sean los mismos grupos de Discord para que se trabajen entre ustedes. O tienen grupos diferentes. O no saben de qué le hablo. Esto. Este pedacito aquí del... Ay, perdón, ese es el Discord. Donde les puse para que escogieran los grupos es porque podemos llegar a tener algún trabajo en grupo nosotros y sobre todo el profesor Jan utiliza bastante estos grupitos para ponerles cosas. No sé si él les comentó eso, ¿no? Que él va a usar Discord para revisar su trabajo de laboratorio. Bueno, ahí les dejo la duda. Entonces el consejo es que esos grupos de Discord sean los mismos que tienen de laboratorio. Señor. ¿Usted sabe qué ha pasado con lo de la alternancia? Sí, claro, lo que les había mencionado la clase pasada lo publicaron como a los 2 días. Un comunicado donde efectivamente los casos subieron, lo pasaron para el 3 de mayo y ahí van. A ver qué pasa hasta cuándo. Los administrativos no los han dejado entrar a la universidad. Van a entrar a partir de la otra semana los que no tengan síntomas. Obviamente, esos son la plaga que tiene el virus. Los que hacen fiestas. Entonces estaban en esas. Listo. Bueno, que estén muy bien, que descansen y nos vemos el lunes. Chao. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Ah, profe. Buenas noches. No, profe, gracias. Que descansen. Chao. Daniel quiere viajar.